La rata vieja. Una rata vieja que era planchadora. Por planchar su falda se quemó la cola. Se puso pomada, se amarró un trapito y a la pobre rata le quedó un rabito. ¿Se acuerdan de esta hermosísima lectura, amigos? De la rata vieja. ¿Quién no recuerda estas hermosas lecturas que con tan poquito nos enseñaban tanto? Por ejemplo, yo recuerdo cuando me podía hasta meter incluso adentro de esta imagen con mi imaginación, y me imaginaba que estaba a un lado de ahí de la ratita, planchando a un lado de ella y viendo su mirada cansada, por como se ve aquí en el dibujo, su mirada cansada, pero a la vez feliz. Feliz de estar realizando una labor que para ella era importante, tal vez. Los libros, amigos, no solamente son imágenes y letras, es el reflejo de lo que estamos viviendo en una sociedad. A ver, ¿saben qué es lo que me encantaba de estos libros, amigos? Que hacían de un tema tan complejo, lo hacían entendible para un niño pequeño. Esa era la magia de estos libros, que a veces lo que no nos podían explicar nuestros papás, en los libros nos lo explicaban de una manera tan ilustrativa que era casi como magia. Eso era lo que me encantaba de estos libros. Y no solo eso, amigos, vean, los libros también es el reflejo de lo que se está viviendo en ese momento. Hasta el simple hecho de, vean, hoy en día, en ese momento, esta era algo natural para nosotros porque lo estábamos viviendo en ese momento. Pero ahora retomando y viendo estos libros y ver estas imágenes, dices, ¿cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Y de verdad, amigos, no puedo ni explicarlo con palabras, porque si hay algo que marca la vida de cualquier ser humano, es precisamente la infancia. Lo que vives en tu escuela, a veces cuando uno es pequeño, a veces uno no quiere ir a la escuela. No sé si les llegó a pasar. Pero a veces uno dice, ay no mamá, yo no quiero ir a la escuela, yo no quiero ir a la escuela. Pero cuando creces, te das cuenta que gran parte de tu aprendizaje fue ahí, precisamente en la escuela. ¿Por qué? Porque es un pequeño mundo que en ese momento eres tú eres un niño, con muchos mundos a tu alrededor. Con muchos mundos a tu alrededor, reunidos en un universo que es la escuela. Y eso es lo maravilloso de la infancia, amigos. Cuando ya pasa esa etapa de la niñez, dices, híjole, ¿por qué no disfruté más mi escuela? ¿Por qué no disfruté más cada momento, cada risa, cada chascarrillo, cada palabra que el profesor o la profesora nos decía? Porque, amigos, cuando una maestra o un maestro da su clase con pasión, amigos, contagia a los niños. Y eso es muy importante, el contagiar a los niños de querer aprender, de querer conocer tu entorno. Porque los libros no solamente es eso, es conocer tu entorno. Es conocer lo que estás viviendo. Y a veces cuando somos pequeños no entendemos muchas cosas, pero gracias a la magia de los libros podemos entender nuestro entorno. Y cosas que a veces son complejas, o los adultos los hacemos complejas, pero en realidad son cosas sencillas, que vistas en la mirada de un niño a través de un libro, se convierte en sabiduría. De verdad, amigos, recuerdo estos libros. Vean, aquí está mi nombre, amigos. Así tenía yo mi letra. O sea, mi letra. Y todavía recuerdo cuando los recibí, era un aroma. Pero hoy que los vuelvo a ver, es un aroma diferente. Y déjenme decirles una cosa, amigos. Yo no guardé estos libros.
Estos libros, gracias a mi hermano mayor, él los guardó. Porque a él le gusta mucho leer. Y él guardó estos libros. Y hoy le agradezco que haya guardado estos libros, porque me hizo remontarme a mi infancia. Vean. Vean, aquí está todo, ver cosas complejas. Los libros, amigos, los libros son magia. Son magia, realmente, son magia. Vean, libro de primero, recortable. ¿A quién no le gustaba formar figuras con estos libros? Vean. Esto, vean, amigos. ¿Quién no tuvo estas muñequitas? Que hasta las vendían en las papelerías. Y ya uno decía, le voy a poner este vestido y le voy a poner este otro vestido. Eso es motivar a los niños. Porque el conocimiento no se impone, el conocimiento se inspira. De matemáticas. Y vean la textura. Vean como muy ecológicos. Es otro tipo de... Prácticamente era la misma consistencia y textura el exterior del interior. Por aquí también hay, por ejemplo, no se recuerden esta. La vaquita. Ella quería ir a la escuela, amigos, pero ya estaba muy grande. Y le dijo la maestra, creo que se equivocó. Pero la vaquita le dijo, ¿cómo? ¿Yo no puedo estudiar? No hay edad para aprender, amigos. El momento es hoy. No importa la edad que tengas. Nunca es tarde. ¿O quién no recuerda este juego? Aquí en Guanajuato lo conocemos como el gigante, pero en algunas partes de México lo conocen como el avión. Recuerdo que ahí hacíamos, mis hermanos y yo, hacíamos un gigante y con pedazos de papel mojado, ese era el turno y ya jugábamos con esas. O sea, la verdad, como les comento, amigos, si ustedes tienen la oportunidad de ir guardando sus libros, háganlo. Porque eso es remontarse a una época que parece lejana, pero es muy corta. La infancia. Gracias. Ahí. La rata vieja. Una rata vieja que era planchadora. Por planchar su falda se quemó la cola. Se puso pomada, se amarró un trapito y a la pobre rata le quedó un rabito. ¿Se acuerdan de esta hermosísima lectura, amigos? De la rata vieja. ¿Quién no recuerda estas hermosas lecturas que con tan poquito nos enseñaban tanto? Por ejemplo, yo recuerdo cuando me podía hasta meter incluso adentro de esta imagen con mi imaginación, y me imaginaba que estaba a un lado de ahí de la ratita, planchando a un lado de ella y viendo su mirada cansada, por como se ve aquí en el dibujo, su mirada cansada, pero a la vez feliz. Feliz de estar realizando una labor que para ella era importante, tal vez. Los libros, amigos, no solamente son imágenes y letras, es el reflejo de lo que estamos viviendo en una sociedad. A ver, ¿saben qué es lo que me encantaba de estos libros, amigos? Que hacían de un tema tan complejo, lo hacían entendible para un niño pequeño. Esa era la magia de estos libros, que a veces lo que no nos podían explicar nuestros papás, en los libros nos lo explicaban de una manera tan ilustrativa
que era casi como magia. Eso era lo que me encantaba de estos libros. Y no solo eso, amigos, vean, los libros también es el reflejo de lo que se está viviendo en ese momento. Hasta el simple hecho de, vean, hoy en día, en ese momento, esta era algo natural para nosotros porque lo estábamos viviendo en ese momento. Pero ahora retomando y viendo estos libros y ver estas imágenes, dices, ¿cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Y de verdad, amigos, no puedo ni explicarlo con palabras porque si hay algo que marca la vida de cualquier ser humano es precisamente la infancia. Lo que vives en tu escuela, a veces cuando uno es pequeño, a veces uno no quiere ir a la escuela. No sé si les llegó a pasar. Pero a veces uno dice, ay no mamá, yo no quiero ir a la escuela, yo no quiero ir a la escuela. Pero cuando creces, te das cuenta que gran parte de tu aprendizaje fue ahí, precisamente en la escuela. ¿Por qué? Porque es un pequeño mundo que en ese momento eres tú eres un niño, con muchos mundos a tu alrededor. Con muchos mundos a tu alrededor, reunidos en un universo, que es la escuela. Y eso es lo maravilloso de la infancia, amigos. Cuando ya pasa esa etapa de la niñez, dices, híjole, ¿por qué no disfruté más mi escuela? ¿Por qué no disfruté más cada momento, cada risa, cada chascarrillo, cada palabra que el profesor o la profesora nos decía? Porque, amigos, cuando una maestra o un maestro da su clase con pasión, amigos, contagia a los niños. Y eso es muy importante, el contagiar a los niños de querer aprender, de querer conocer tu entorno, porque los libros no solamente es eso, es conocer tu entorno, es conocer lo que estás viviendo. Y a veces cuando somos pequeños no entendemos muchas cosas, pero gracias a la magia de los libros podemos entender nuestro entorno. Y cosas que a veces son complejas o los adultos los hacemos complejas, pero en realidad son cosas sencillas, que vistas en la mirada de un niño a través de un libro, se convierte en sabiduría. De verdad, amigos, recuerdo estos libros. Vean, aquí está mi nombre, amigos. Así tenía yo mi letra. O sea, mi letra. Y todavía recuerdo cuando los recibí, era un aroma. Pero hoy que los vuelvo a ver, es un aroma diferente. Y déjenme decirles una cosa, amigos. Yo no guardé estos libros. Estos libros, gracias a mi hermano mayor, él los guardó. Porque a él le gusta mucho leer. Y él guardó estos libros. Y hoy le agradezco que haya guardado estos libros, porque me hizo remontarme a mi infancia. Vean. Vean, aquí está todo, ver cosas complejas. Los libros, amigos, los libros son magia. Son magia, realmente, son magia. Vean, libro de primero, recortable. ¿A quién no le gustaba formar figuras con estos libros? Vean. Esto, vean, amigos. ¿Quién no tuvo estas muñequitas? Que hasta las vendían en las papelerías. Y ya uno decía, le voy a poner este vestido y le voy a poner este otro vestido. Eso es motivar a los niños. Porque el conocimiento no se impone, el conocimiento se inspira. De matemáticas. Y vean la textura. Vean como muy ecológicos,
es otro tipo de, prácticamente era la misma consistencia y textura el exterior del interior. Por aquí también hay, por ejemplo, no se recuerden esta. La vaquita. Ella quería ir a la escuela, amigos, pero ya estaba muy grande. Y le dijo la maestra, creo que se equivocó, pero la vaquita le dijo, ¿cómo? ¿Yo no puedo estudiar? No hay edad para aprender, amigos. El momento es hoy. No importa la edad que tengas. Nunca es tarde. ¿O quién no recuerda este juego? Aquí en Guanajuato lo conocemos como el gigante, pero en algunas partes de México lo conocen como el avión. Recuerdo que ahí hacíamos, mis hermanos y yo, hacíamos un gigante y con pedazos de papel mojado, ese era el turno y ya jugábamos con esas. O sea, la verdad, como les comento, amigos, si ustedes tienen la oportunidad de ir guardando sus libros, háganlo. Porque eso es remontarse a una época que parece lejana, pero es muy corta. La infancia. Gracias. Ahí. La rata vieja. Una rata vieja que era planchadora. Por planchar su falda se quemó la cola. Se puso pomada, se amarró un trapito y a la pobre rata le quedó un rabito. ¿Se acuerdan de esta hermosísima lectura, amigos? De la rata vieja. ¿Quién no recuerda estas hermosas lecturas que con tan poquito nos enseñaban tanto? Por ejemplo, yo recuerdo cuando me podía hasta meter incluso adentro de esta imagen con mi imaginación, y me imaginaba que estaba a un lado de ahí de la ratita, planchando a un lado de ella y viendo su mirada cansada, por como se ve aquí en el dibujo, su mirada cansada, pero a la vez feliz. Feliz de estar realizando una labor que para ella era importante, tal vez. Los libros, amigos, no solamente son imágenes y letras, es el reflejo de lo que estamos viviendo en una sociedad. A ver, ¿saben qué es lo que me encantaba de estos libros, amigos? Que hacían de un tema tan complejo, lo hacían entendible para un niño pequeño. Esa era la magia de estos libros, que a veces lo que no nos podían explicar nuestros papás, en los libros nos lo explicaban de una manera tan ilustrativa que era casi como magia. Eso era lo que me encantaba de estos libros. Y no solo eso, amigos, vean, los libros también es el reflejo de lo que se está viviendo en ese momento. Hasta el simple hecho de, vean, hoy en día, en ese momento, esta era algo natural para nosotros, porque lo estábamos viviendo en ese momento. Pero ahora retomando y viendo estos libros y ver estas imágenes, dices, ¿cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Y de verdad, amigos, no puedo ni explicarlo con palabras, porque si hay algo que marca la vida de cualquier ser humano, es precisamente la infancia. Lo que vives en tu escuela, a veces cuando uno es pequeño, a veces uno no quiere ir a la escuela. No sé si les llegó a pasar. Pero a veces uno dice, ay no mamá, yo no quiero ir a la escuela, yo no quiero ir a la escuela. Pero cuando creces, te das cuenta que gran parte de tu aprendizaje fue ahí, precisamente en la escuela. ¿Por qué? Porque es un pequeño mundo que en ese momento eres tú eres un niño, con muchos mundos a tu alrededor. Con muchos mundos a tu alrededor, reunidos en un universo.
que es la escuela. Y eso es lo maravilloso de la infancia, amigos. Cuando ya pasa esa etapa de la niñez, dices, híjole, ¿por qué no disfruté más mi escuela? ¿Por qué no disfruté más cada momento, cada risa, cada chascarrillo, cada palabra que el profesor o la profesora nos decía? Porque, amigos, cuando una maestra o un maestro da su clase con pasión, amigos, contagia a los niños. Y eso es muy importante, el contagiar a los niños de querer aprender, de querer conocer tu entorno, porque los libros no solamente es eso, es conocer tu entorno, es conocer lo que estás viviendo. Y a veces cuando somos pequeños no entendemos muchas cosas, pero gracias a la magia de los libros podemos entender nuestro entorno. Y cosas que a veces son complejas o los adultos los hacemos complejas, pero en realidad son cosas sencillas, que vistas en la mirada de un niño a través de un libro, se convierte en sabiduría. De verdad, amigos, recuerdo estos libros. Vean, aquí está mi nombre, amigos. Así tenía yo mi letra. O sea, mi letra. Y todavía recuerdo cuando lo recibí, era un aroma. Pero hoy que los vuelvo a ver, es un aroma diferente. Y déjenme decirles una cosa, amigos. Yo no guardé estos libros. Estos libros, gracias a mi hermano mayor, él los guardó. Porque a él le gusta mucho leer. Y él guardó estos libros. Y hoy le agradezco que haya guardado estos libros, porque me hizo remontarme a mi infancia. Vean. Vean, aquí está todo, vean, cosas complejas. Los libros, amigos, los libros son magia. Son magia, realmente, son magia. Vean, libro de primero, recortable. ¿A quién no le gustaba formar figuras con estos libros? Vean. Esto, vean, amigos. ¿Quién no tuvo estas muñequitas? Que hasta las vendían en las papelerías. Y ya uno decía, le voy a poner este vestido y le voy a poner este otro vestido. Eso es motivar a los niños. Porque el conocimiento no se impone, el conocimiento se inspira. De matemáticas. Y vean la textura. Vean como muy ecológicos. Es otro tipo de... Prácticamente era la misma consistencia y textura el exterior del interior. Por aquí también hay, por ejemplo, no se recuerden esta. La vaquita. Ella quería ir a la escuela, amigos, pero ya estaba muy grande. Y le dijo la maestra, creo que se equivocó, pero la vaquita le dijo, ¿cómo? ¿Yo no puedo estudiar? No hay edad para aprender, amigos. El momento es hoy. No importa la edad que tengas. Nunca es tarde. ¿O quién no recuerda este juego? Aquí en Guanajuato lo conocemos como el gigante, pero en algunas partes de México lo conocen como el avión. Recuerdo que ahí hacíamos, mis hermanos y yo, hacíamos un gigante y con pedazos de papel mojado, ese era el turno y ya jugábamos con esas. O sea, la verdad, como les comento, amigos, si ustedes tienen la oportunidad de ir guardando sus libros, háganlo. Porque eso
es remontarse a una época que parece lejana, pero es muy corta, la infancia. Gracias. Ahí. La rata vieja. Una rata vieja que era planchadora. Por planchar su falda se quemó la cola. Se puso pomada, se amarró un trapito y a la pobre rata le quedó un rabito. ¿Se acuerdan de esta hermosísima lectura, amigos? De la rata vieja. ¿Quién no recuerda estas hermosas lecturas que con tan poquito nos enseñaban tanto? Por ejemplo, yo recuerdo cuando me podía hasta meter incluso adentro de esta imagen con mi imaginación, y me imaginaba que estaba a un lado de ahí de la ratita, planchando a un lado de ella y viendo su mirada cansada, por como se ve aquí en el dibujo, su mirada cansada, pero a la vez feliz. Feliz de estar realizando una labor que para ella era importante, tal vez. Los libros, amigos, no solamente son imágenes y letras, es el reflejo de lo que estamos viviendo en una sociedad. A ver, ¿saben qué es lo que me encantaba de estos libros, amigos? Que hacían de un tema tan complejo, lo hacían entendible para un niño pequeño. Esa era la magia de estos libros, que a veces lo que no nos podían explicar nuestros papás, en los libros nos lo explicaban de una manera tan ilustrativa que era casi como magia. Eso era lo que me encantaba de estos libros. Y no solo eso, amigos, vean, los libros también es el reflejo de lo que se está viviendo en ese momento. Hasta el simple hecho de, vean, hoy en día, en ese momento, esta era algo natural para nosotros, porque lo estábamos viviendo en ese momento. Pero ahora retomando y viendo estos libros y ver estas imágenes, dices, ¿cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Y de verdad, amigos, no puedo ni explicarlo con palabras, porque si hay algo que marca la vida de cualquier ser humano, es precisamente la infancia. Lo que vives en tu escuela, a veces cuando uno es pequeño, a veces uno no quiere ir a la escuela. No sé si les llegó a pasar. Pero a veces uno dice, ay no mamá, yo no quiero ir a la escuela, yo no quiero ir a la escuela. Pero cuando creces, te das cuenta que gran parte de tu aprendizaje fue ahí, precisamente en la escuela. ¿Por qué? Porque es un pequeño mundo que en ese momento eres tú eres un niño, con muchos mundos a tu alrededor. Con muchos mundos a tu alrededor, reunidos en un universo que es la escuela. Y eso es lo maravilloso de la infancia, amigos. Cuando ya pasa esa etapa de la niñez, dices, híjole, ¿por qué no disfruté más mi escuela? ¿Por qué no disfruté más cada momento, cada risa, cada chascarrillo, cada palabra que el profesor o la profesora nos decía? Porque, amigos, cuando una maestra o un maestro da su clase con pasión, amigos, contagia a los niños. Y eso es muy importante, el contagiar a los niños de querer aprender, de querer conocer tu entorno, porque los libros no solamente es eso, es conocer tu entorno, es conocer lo que estás viviendo. Y a veces cuando somos pequeños no entendemos muchas cosas, pero gracias a la magia de los libros podemos entender nuestro entorno. Y cosas que a veces son complejas, o los adultos los hacemos complejas, pero en realidad son cosas sencillas, que vistas en la mirada de un niño a través de un libro, se convierte en sabiduría. De verdad, amigos, recuerdo estos libros. Vean, aquí está mi nombre, amigos. Así tenía yo mi letra. O sea, mi letra. Y todavía recuerdo
cuando los recibí era un aroma, pero hoy que los vuelvo a ver, es un aroma diferente. Y déjenme decirles una cosa, amigos, yo no guardé estos libros. Estos libros, gracias a mi hermano mayor, él los guardó. Porque a él le gusta mucho leer. Y él guardó estos libros. Y hoy le agradezco que haya guardado estos libros, porque me hizo remontarme a mi infancia. Vean. Vean, aquí está todo, ver cosas complejas. Los libros, amigos, los libros son magia. Son magia, realmente, son magia. Vean, libro de primero, recortable. ¿A quién no le gustaba formar figuras con estos libros? Vean. Esto, vean, amigos. ¿Quién no tuvo estas muñequitas? Que hasta las vendían en las papelerías. Y ya uno decía, le voy a poner este vestido y le voy a poner este otro vestido. Eso es motivar a los niños. Porque el conocimiento no se impone, el conocimiento se inspira. De matemáticas. Y vean la textura. Vean como muy ecológicos. Es otro tipo de... Prácticamente era la misma consistencia y textura el exterior del interior. Por aquí también hay, por ejemplo, no se recuerden esta. La vaquita. Ella quería ir a la escuela, amigos, pero ya estaba muy grande. Y le dijo la maestra, creo que se equivocó, pero la vaquita le dijo, ¿cómo? ¿Yo no puedo estudiar? No hay edad para aprender, amigos. El momento es hoy. No importa la edad que tengas. Nunca es tarde. ¿O quién no recuerda este juego? Aquí en Guanajuato lo conocemos como el gigante, pero en algunas partes de México lo conocen como el avión. Recuerdo que ahí hacíamos, mis hermanos y yo, hacíamos un gigante y con pedazos de papel mojado, ese era el turno y ya jugábamos con esas. O sea, la verdad, como les comento, amigos, si ustedes tienen la oportunidad de ir guardando sus libros, háganlo. Porque eso es remontarse a una época que parece lejana, pero es muy corta. La infancia. Gracias. Ahí. La rata vieja. Una rata vieja que era planchadora. Por planchar su falda se quemó la cola. Se puso pomada, se amarró un trapito y a la pobre rata le quedó un rabito. ¿Se acuerdan de esta hermosísima lectura, amigos? De la rata vieja. ¿Quién no recuerda estas hermosas lecturas que con tan poquito nos enseñaban tanto? Por ejemplo, yo recuerdo cuando me podía hasta meter incluso adentro de esta imagen con mi imaginación y me imaginaba que estaba a un lado de ahí de la ratita, planchando a un lado de ella y viendo su mirada cansada por como se ve aquí en el dibujo, su mirada cansada pero a la vez feliz de estar realizando una labor que para ella era importante tal vez. Los libros, amigos, no solamente son imágenes y letras, es el reflejo de lo que estamos viviendo en una sociedad. A ver, ¿saben qué es lo que me encantaba de estos libros, amigos? Que hacían de un tema tan complejo
lo hacían entendible para un niño pequeño. Esa era la magia de estos libros, que a veces lo que no nos podían explicar nuestros papás, en los libros nos lo explicaban de una manera tan ilustrativa que era casi como magia. Eso era lo que me encantaba de estos libros. Y no solo eso, amigos, vean, los libros también es el reflejo de lo que se está viviendo en ese momento. Hasta el simple hecho de, vean, hoy en día, en ese momento, esta era algo natural para nosotros porque lo estábamos viviendo en ese momento. Pero ahora retomando y viendo estos libros y ver estas imágenes, dices, ¿cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Y de verdad, amigos, no puedo ni explicarlo con palabras, porque si hay algo que marca la vida de cualquier ser humano, es precisamente la infancia. Lo que vives en tu escuela, a veces cuando uno es pequeño, a veces uno no quiere ir a la escuela. No sé si les llegó a pasar. Pero a veces uno dice, ay no mamá, yo no quiero ir a la escuela, yo no quiero ir a la escuela. Pero cuando creces, te das cuenta que gran parte de tu aprendizaje fue ahí, precisamente en la escuela. ¿Por qué? Porque es un pequeño mundo que en ese momento eres tú eres un niño, con muchos mundos a tu alrededor. Con muchos mundos a tu alrededor, reunidos en un universo que es la escuela. Y eso es lo maravilloso de la infancia, amigos. Cuando ya pasa esa etapa de la niñez, dices, híjole, ¿por qué no disfruté más mi escuela? ¿Por qué no disfruté más cada momento, cada risa, cada chascarrillo, cada palabra que el profesor o la profesora nos decía? Porque, amigos, cuando una maestra o un maestro da su clase con pasión, amigos, contagia a los niños. Y eso es muy importante, el contagiar a los niños de querer aprender, de querer conocer tu entorno. Porque los libros no solamente es eso, es conocer tu entorno. Es conocer lo que estás viviendo. Y a veces cuando somos pequeños no entendemos muchas cosas, pero gracias a la magia de los libros podemos entender nuestro entorno. Y cosas que a veces son complejas o los adultos los hacemos complejas, pero en realidad son cosas sencillas, que vistas en la mirada de un niño a través de un libro, se convierte en sabiduría. De verdad, amigos, recuerdo estos libros. Vean, aquí está mi nombre, amigos. Así tenía yo mi letra. O sea, mi letra. Y todavía recuerdo cuando los recibí, era un aroma. Pero hoy que los vuelvo a ver, es un aroma diferente. Y déjenme decirles una cosa, amigos. Yo no guardé estos libros. Estos libros, gracias a mi hermano mayor, él los guardó. Porque a él le gusta mucho leer. Y él guardó estos libros. Y hoy le agradezco que haya guardado estos libros, porque me hizo remontarme a mi infancia. Vean. Vean, aquí está todo, ver cosas complejas. Los libros, amigos, los libros son magia. Son magia, realmente, son magia. Vean, libro de primero, recortable. ¿A quién no le gustaba formar figuras con estos libros? Vean. Esto, vean, amigos. ¿Quién no tuvo estas muñequitas? Que hasta las vendían en las papelerías. Y ya uno decía, le voy a poner este vestido y le voy a poner este otro vestido. Eso es motivar a los niños.
porque el conocimiento no se impone, el conocimiento se inspira. De matemáticas. Y vean la textura, vean como muy ecológicos, es otro tipo de, prácticamente era la misma consistencia y textura el exterior del interior. Por aquí también hay, por ejemplo, no se recuerden esta. La vaquita. Ella quería ir a la escuela, amigos, pero ya estaba muy grande. Y le dijo la maestra, creo que se equivocó, pero la vaquita le dijo, ¿cómo? ¿Yo no puedo estudiar? No hay edad para aprender, amigos. El momento es hoy. No importa la edad que tengas. Nunca es tarde. ¿O quién no recuerda este juego? Aquí en Guanajuato lo conocemos como el gigante, pero en algunas partes de México lo conocen como el avión. Recuerdo que ahí hacíamos, mis hermanos y yo, hacíamos un gigante y con pedazos de papel mojado, ese era el turno y ya jugábamos con esas. O sea, la verdad, como les comento, amigos, si ustedes tienen la oportunidad de ir guardando sus libros, háganlo. Porque eso es remontarse a una época que parece lejana, pero es muy corta. La infancia. Gracias. Ahí. La rata vieja. Una rata vieja que era planchadora. Por planchar su falda se quemó la cola. Se puso pomada, se amarró un trapito y a la pobre rata le quedó un rabito. ¿Se acuerdan de esta hermosísima lectura, amigos? De la rata vieja. ¿Quién no recuerda estas hermosas lecturas que con tan poquito nos enseñaban tanto? Por ejemplo, yo recuerdo cuando me podía hasta meter incluso adentro de esta imagen con mi imaginación, y me imaginaba que estaba a un lado de ahí de la ratita, planchando a un lado de ella y viendo su mirada cansada, por como se ve aquí en el dibujo, su mirada cansada, pero a la vez feliz. Feliz de estar realizando una labor que para ella era importante, tal vez. Los libros, amigos, no solamente son imágenes y letras, es el reflejo de lo que estamos viviendo en una sociedad. A ver, ¿saben qué es lo que me encantaba de estos libros, amigos? Que hacían de un tema tan complejo, lo hacían entendible para un niño pequeño. Esa era la magia de estos libros, que a veces lo que no nos podían explicar nuestros papás, en los libros nos lo explicaban de una manera tan ilustrativa que era casi como magia. Eso era lo que me encantaba de estos libros. Y no solo eso, amigos, vean, los libros también es el reflejo de lo que se está viviendo en ese momento. Hasta el simple hecho de, vean, hoy en día, en ese momento, esta era algo natural para nosotros, porque lo estábamos viviendo en ese momento. Pero ahora retomando y viendo estos libros y ver estas imágenes, dices, ¿cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Y de verdad, amigos, no puedo ni explicarlo con palabras, porque si hay algo que marca la vida de cualquier ser humano, es precisamente la infancia. Lo que vives en tu escuela, a veces cuando uno es pequeño, a veces uno no quiere ir a la escuela. No sé si les llegó a pasar. Pero a veces uno dice, ay no mamá, yo no quiero ir a la escuela, yo no quiero ir a la escuela.
Pero cuando creces, te das cuenta que gran parte de tu aprendizaje fue ahí, precisamente en la escuela. ¿Por qué? Porque es un pequeño mundo que en ese momento eres tú eres un niño, con muchos mundos a tu alrededor. Con muchos mundos a tu alrededor, reunidos en un universo que es la escuela. Y eso es lo maravilloso de la infancia, amigos. Cuando ya pasa esa etapa de la niñez, dices, híjole, ¿por qué no disfruté más mi escuela? ¿Por qué no disfruté más cada momento, cada risa, cada chascarrillo, cada palabra que el profesor o la profesora nos decía? Porque, amigos, cuando una maestra o un maestro da su clase con pasión, amigos, contagia a los niños. Y eso es muy importante, el contagiar a los niños de querer aprender, de querer conocer tu entorno, porque los libros no solamente es eso, es conocer tu entorno, es conocer lo que estás viviendo. Y a veces cuando somos pequeños no entendemos muchas cosas, pero gracias a la magia de los libros podemos entender nuestro entorno. Y cosas que a veces son complejas o los adultos los hacemos complejas, pero en realidad son cosas sencillas, que vistas en la mirada de un niño a través de un libro, se convierte en sabiduría. De verdad, amigos, recuerdo estos libros. Vean, aquí está mi nombre, amigos. Así tenía yo mi letra. O sea, mi letra. Y todavía recuerdo cuando los recibí, era un aroma. Pero hoy que los vuelvo a ver, es un aroma diferente. Y déjenme decirles una cosa, amigos. Yo no guardé estos libros. Estos libros, gracias a mi hermano mayor, él los guardó. Porque a él le gusta mucho leer. Y él guardó estos libros. Y hoy le agradezco que haya guardado estos libros, porque me hizo remontarme a mi infancia. Vean. Vean, aquí está todo, vean, cosas complejas. Los libros, amigos, los libros son magia. Son magia, realmente, son magia. Vean, libro de primero, recortable. ¿A quién no le gustaba formar figuras con estos libros? Vean. Esto, vean, amigos. ¿Quién no tuvo estas muñequitas? Que hasta las vendían en las papelerías. Y ya uno decía, ah, le voy a poner este vestido y le voy a poner este otro vestido. Eso es motivar a los niños. Porque el conocimiento no se impone, el conocimiento se inspira. De matemáticas. Y vean la textura. Vean como muy ecológicos. Es otro tipo de... Prácticamente era la misma consistencia y textura el exterior del interior. Por aquí también hay, por ejemplo, no se recuerden esta. La vaquita. Ella quería ir a la escuela, amigos, pero ya estaba muy grande. Y le dijo la maestra, creo que se equivocó, pero la vaquita le dijo, ¿cómo? ¿Yo no puedo estudiar? No hay edad para aprender, amigos. El momento es hoy. No importa la edad que tengas. Nunca es tarde. ¿O quién no recuerda este juego? Aquí en Guanajuato lo conocemos como el gigante, pero en algunas partes de México lo conocen como el avión. Recuerdo que ahí hacíamos, mis hermanos y yo, hacíamos un gigante
y con pedazos de papel mojado, ese era el turno y ya jugábamos con esas. O sea, la verdad, como les comento, amigos, si ustedes tienen la oportunidad de ir guardando sus libros, háganlo, porque eso es remontarse a una época que parece lejana, pero es muy corta, la infancia. Gracias. Ahí. La rata vieja. Una rata vieja que era planchadora. Por planchar su falda se quemó la cola. Se puso pomada, se amarró un trapito y a la pobre rata le quedó un rabito. ¿Se acuerdan de esta hermosísima lectura, amigos? De la rata vieja. ¿Quién no recuerda estas hermosas lecturas que con tan poquito nos enseñaban tanto? Por ejemplo, yo recuerdo cuando me podía hasta meter incluso adentro de esta imagen con mi imaginación, y me imaginaba que estaba a un lado de ahí de la ratita, planchando a un lado de ella y viendo su mirada cansada, por como se ve aquí en el dibujo, su mirada cansada, pero a la vez feliz. Feliz de estar realizando una labor que para ella era importante, tal vez. Los libros, amigos, no solamente son imágenes y letras, es el reflejo de lo que estamos viviendo en una sociedad. A ver, ¿saben qué es lo que me encantaba de estos libros, amigos? Que hacían de un tema tan complejo, lo hacían entendible para un niño pequeño. Esa era la magia de estos libros, que a veces lo que no nos podían explicar nuestros papás, en los libros nos lo explicaban de una manera tan ilustrativa que era casi como magia. Eso era lo que me encantaba de estos libros. Y no solo eso, amigos, vean, los libros también es el reflejo de lo que se está viviendo en ese momento. Hasta el simple hecho de, vean, hoy en día, en ese momento, esta era algo natural para nosotros porque lo estábamos viviendo en ese momento. Pero ahora retomando y viendo estos libros y ver estas imágenes, dices, ¿cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Y de verdad, amigos, no puedo ni explicarlo con palabras, porque si hay algo que marca la vida de cualquier ser humano, es precisamente la infancia. Lo que vives en tu escuela, a veces cuando uno es pequeño, a veces uno no quiere ir a la escuela. No sé si les llegó a pasar. Pero a veces uno dice, ay no mamá, yo no quiero ir a la escuela, yo no quiero ir a la escuela. Pero cuando creces, te das cuenta que gran parte de tu aprendizaje fue ahí, precisamente en la escuela. ¿Por qué? Porque es un pequeño mundo que en ese momento eres tú eres un niño, con muchos mundos a tu alrededor, reunidos en un universo que es la escuela. Y eso es lo maravilloso de la infancia, amigos. Cuando ya pasa esa etapa de la niñez, dices, híjole, ¿por qué no disfruté más mi escuela? ¿Por qué no disfruté más cada momento, cada risa, cada chascarrillo, cada palabra que el profesor o la profesora nos decía? Porque, amigos, cuando una maestra o un maestro da su clase con pasión, amigos, contagia a los niños. Y eso es muy importante, el contagiar a los niños de querer aprender, de querer conocer tu entorno, porque los libros no solamente es eso, es conocer tu entorno, es conocer lo que estás viviendo. Y a veces cuando somos pequeños no entendemos muchas cosas, pero gracias a la magia de los libros podemos entender nuestro entorno y cosas que a veces
son complejas o los adultos los hacemos complejas, pero en realidad son cosas sencillas, que vistas en la mirada de un niño a través de un libro, se convierte en sabiduría. De verdad, amigos, recuerdo estos libros. Vean, aquí está mi nombre, amigos. Así tenía yo mi letra. O sea, mi letra. Y todavía recuerdo cuando lo recibí, era un aroma. Pero hoy que los vuelvo a ver, es un aroma diferente. Y déjenme decirles una cosa, amigos. Yo no guardé estos libros. Estos libros, gracias a mi hermano mayor, él los guardó. Porque a él le gusta mucho leer. Y él guardó estos libros. Y hoy le agradezco que haya guardado estos libros, porque me hizo remontarme a mi infancia. Vean. Vean, aquí está todo, vean, cosas complejas. Los libros, amigos, los libros son magia. Son magia, realmente, son magia. Vean, libro de primero, recortable. ¿A quién no le gustaba formar figuras con estos libros? Vean. Esto, vean, amigos. ¿Quién no tuvo estas muñequitas? Que hasta las vendían en las papelerías. Y ya uno decía, le voy a poner este vestido y le voy a poner este otro vestido. Eso es motivar a los niños. Porque el conocimiento no se impone, el conocimiento se inspira. De matemáticas. Y vean la textura. Vean como muy ecológicos. Es otro tipo de... Prácticamente era la misma consistencia y textura el exterior del interior. Por aquí también hay, por ejemplo, no se recuerden esta. La vaquita. Ella quería ir a la escuela, amigos, pero ya estaba muy grande. Y le dijo la maestra, creo que se equivocó, pero la vaquita le dijo, ¿cómo? ¿Yo no puedo estudiar? No hay edad para aprender, amigos. El momento es hoy. No importa la edad que tengas. Nunca es tarde. ¿O quién no recuerda este juego? Aquí en Guanajuato lo conocemos como el gigante, pero en algunas partes de México lo conocen como el avión. De papel mojado, ese era el turno y ya jugábamos con esas. O sea, la verdad, como les comento, amigos, si ustedes tienen la oportunidad de ir guardando sus libros, háganlo. Porque eso es remontarse a una época que parece lejana, pero es muy corta. La infancia. Gracias. Ahí. La rata vieja. Una rata vieja que era planchadora. Por planchar su falda se quemó la cola. Se puso pomada, se amarró un trapito y a la pobre rata le quedó un rabito. ¿Se acuerdan de esta hermosísima lectura, amigos? De la rata vieja. ¿Quién no recuerda estas hermosas lecturas que con tan poquito nos enseñaban tanto? Por ejemplo, yo recuerdo cuando me podía hasta meter incluso adentro de esta imagen con mi imaginación, y me imaginaba que estaba a un lado de ahí de la ratita, planchando a un lado de ella y viendo su mirada cansada, por como se ve aquí en el dibujo, su mirada cansada, pero a la vez feliz.
feliz de estar realizando una labor que para ella era importante tal vez. Los libros, amigos, no solamente son imágenes y letras, es el reflejo de lo que estamos viviendo en una sociedad. A ver, ¿saben qué es lo que me encantaba de estos libros, amigos? Que hacían de un tema tan complejo, lo hacían entendible para un niño pequeño. Esa era la magia de estos libros, que a veces lo que no nos podían explicar nuestros papás, en los libros nos lo explicaban de una manera tan ilustrativa que era casi como magia. Eso era lo que me encantaba de estos libros. Y no solo eso, amigos, vean, los libros también es el reflejo de lo que se está viviendo en ese momento. Hasta el simple hecho de, vean, hoy en día, en ese momento, esta era algo natural para nosotros, porque lo estábamos viviendo en ese momento. Pero ahora retomando y viendo estos libros y ver estas imágenes, dices, ¿cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Y de verdad, amigos, no puedo ni explicarlo con palabras, porque si hay algo que marca la vida de cualquier ser humano, es precisamente la infancia. Lo que vives en tu escuela, a veces cuando uno es pequeño, a veces uno no quiere ir a la escuela. No sé si les llegó a pasar. Pero a veces uno dice, ay no mamá, yo no quiero ir a la escuela, yo no quiero ir a la escuela. Pero cuando creces, te das cuenta que gran parte de tu aprendizaje fue ahí, precisamente en la escuela. ¿Por qué? Porque es un pequeño mundo que en ese momento eres tú eres un niño, con muchos mundos a tu alrededor. Con muchos mundos a tu alrededor, reunidos en un universo que es la escuela. Y eso es lo maravilloso de la infancia, amigos. Cuando ya pasa esa etapa de la niñez, dices, híjole, ¿por qué no disfruté más mi escuela? ¿Por qué no disfruté más cada momento, cada risa, cada chascarrillo, cada palabra que el profesor o la profesora nos decía? Porque, amigos, cuando una maestra o un maestro da su clase con pasión, amigos, contagia a los niños. Y eso es muy importante, el contagiar a los niños de querer aprender, de querer conocer tu entorno, porque los libros no solamente es eso, es conocer tu entorno, es conocer lo que estás viviendo. Y a veces cuando somos pequeños no entendemos muchas cosas, pero gracias a la magia de los libros podemos entender nuestro entorno. Y cosas que a veces son complejas, o los adultos los hacemos complejas, pero en realidad son cosas sencillas, que vistas en la mirada de un niño a través de un libro, se convierte en sabiduría. De verdad, amigos, recuerdo estos libros. Vean, aquí está mi nombre, amigos. Así tenía yo mi letra. O sea, mi letra. Y todavía recuerdo cuando los recibí, era un aroma. Pero hoy que los vuelvo a ver, es un aroma diferente. Y déjenme decirles una cosa, amigos. Yo no guardé estos libros. Estos libros, gracias a mi hermano mayor, él los guardó. Porque a él le gusta mucho leer. Y él guardó estos libros. Y hoy le agradezco que haya guardado estos libros, porque me hizo remontarme a mi infancia. Vean. Vean, aquí está todo, ver cosas complejas. Los libros, amigos, los libros son magia. Son magia, realmente, son magia. Vean, libro de primero, recortable. ¿A quién no le gustaba formar figuras con estos libros? Vean.
Esto, vean amigos, ¿quién no tuvo estas muñequitas? Que hasta las vendían en las papelerías. Y ya uno decía, ah, le voy a poner este vestido y le voy a poner este otro vestido. Eso es motivar a los niños. Porque el conocimiento no se impone, el conocimiento se inspira. De matemáticas. Y vean la textura. Vean como muy ecológicos. Es otro tipo de... Prácticamente era la misma consistencia y textura el exterior del interior. Por aquí también hay, por ejemplo, no se recuerden esta. La vaquita. Ella quería ir a la escuela, amigos, pero ya estaba muy grande. Y le dijo la maestra, creo que se equivocó, pero la vaquita le dijo, ¿cómo? Yo no puedo estudiar. No hay edad para aprender, amigos. El momento es hoy. No importa la edad que tengas. Nunca es tarde. ¿O quién no recuerda este juego? Aquí en Guanajuato lo conocemos como el gigante, pero en algunas partes de México lo conocen como el avión. Recuerdo que ahí hacíamos, mis hermanos y yo, hacíamos un gigante y con pedazos de papel mojado, ese era el turno y ya jugábamos con esas. O sea, la verdad, como les comento, amigos, si ustedes tienen la oportunidad de ir guardando sus libros, háganlo. Porque eso es remontarse a una época que parece lejana, pero es muy corta. La infancia. Gracias. Ahí. La rata vieja. Una rata vieja que era planchadora. Por planchar su falda se quemó la cola. Se puso pomada, se amarró un trapito y a la pobre rata le quedó un rabito. ¿Se acuerdan de